Bueno, ahora sí vamos a darle toda nuestra atención al caso de SUNAS, que honestamente a mí sí me parece que es crucial, importantísimo y que tenemos que prestarle mucha atención al siguiente informe de Mariela Aguilar, que nos pone un poco en contexto para que podamos hablar largo y tendido, porque ahora está involucrado Marrufo, Sada Goray, o sea, todos los que obviamente en algún punto han sido parte de la enorme red de corrupción de Pedro Castillo. ¿Hemos hablado de esto en programas anteriores? Sí. ¿Vamos a recordar lo que hemos hablado en los programas anteriores? Por supuesto que sí. Pero mientras tanto, vamos a ver el informe de Mariela Aguilar, donde nos cuenta y nos pone un poco en contexto para los que se han perdido los programas anteriores y no saben muy bien siquiera de qué trata, qué es la SUNAS y por qué nos importa tanto el tema. Adelante. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, es un organismo supervisor cuyo presidente del directorio habría sido propuesto por Salatiel Marrufo y que en los últimos 6 meses ha convocado su terna a vizcarristas que siguen defendiendo a Pedro Castillo. Ahora buscan imponer una nueva norma de supervisión del consumo de agua que ya ha sido observada por la Defensoría del Pueblo y que iría en un perjuicio de los bolsillos de los millones de usuarios de agua potable. En noviembre usted pagaba 194.50. Claro, aproximadamente pagaba eso. ¿Y qué pasó? ¿Le cambiaron el medidor? Me cambiaron el medidor, ahora estoy pagando 558 soles. 558. Y lamentablemente no me alcanza mi sueldo, tengo 67 años. Por otro lado, el portal de transparencia de la SUNAS menciona algunos nombres de la cuestionada gestión que viene afectando a los usuarios de los servicios: Lucía Ruiz Ostioc, Patricia Carreño Ferré y Nadia Villegas Gálvez son algunos de los nombres junto al presidente del directorio de SUNAS, Mauro Gutiérrez Martínez. Vizcarra ha sido un aliado del golpista Pedro Castillo. ¿A quién designaron Castillo, Marrufo, Heiner Alvarado y Aníbal Torres como jefe de SUNAS? Al señor Mauro Gutiérrez, un vizcarrista que trabajó con él en el Ministerio de Transportes y que ha infestado la SUNAS con funcionarios y directores vizcarristas que hacen apología ideológica en sus redes sociales, siendo aún funcionarios públicos. El problema se agrava aún más, no solo por tener personajes controversiales entre la fila de la entidad SUNAS, sino también el engaño que viven aquellos que usamos el servicio. En la actualidad, la normativa exige que todos los medidores sean supervisados porque cada 5 años por lo menos podrían registrar, según los propios estudios de la SUNAS, algún desperfecto que lo lleve a la sobrevaloración de la tarifa. Al inicio de este año, sin embargo, la misma organización planteaba reducir a 3 años el cambio de todos los medidores, creando un mayor daño a los bolsillos de los peruanos. Miren cómo es de importante lo que acaba de presentar Marielita. O sea, hay una persona que está pagando más de 500 soles en agua por el tema de los medidores. Ahora, claro, hay muchos que se estarán preguntando, pero no entiendo el tema de los medidores. Y para eso justamente habíamos hecho una entrevista con el señor Sergio Medina, ¿no? A ver, el tema de SUNAS yo lo estoy viendo desde el año pasado. ¿Ya? Y es algo que he hablado la semana pasada, la semana antepasada aquí en el programa y lo voy a volver a tocar porque es muy importante. Y hoy día, justamente, ¿qué es lo que nos dice Diario Expreso? Porque finalmente la noticia continúa y ahí viene justamente lo que están diciendo. SUNAS genera prejuicio al Estado por 2 millones de soles. La Contraloría advierte sobre diferencias entre las características técnicas de la fabricación y las entregadas a la entidad. El órgano de control institucional OSI de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, mediante el informe de control específico 003-2023-245-39 SCE, identificó hechos de presunta irregularidad en la adquisición de computadoras portátiles, la misma que generó un prejuicio económico al Estado de 2.273.537.91 soles. No es poca cosa. No es poca cosa. Y ojo con esto.
lo que están diciendo aquí es, el informe de la Contraloría que se ha publicado el 13 de junio de este año detalla que en el año 2020 la SUNAS mediante la plataforma de Perú Compras adquirió 469 computadoras portátiles a las cuales se les dio conformidad sin advertir las diferencias entre las características técnicas de fabricación y las características técnicas entregadas a la entidad. Las alteraciones, además, tiene que ver con, obviamente, pues estas compras irregulares. Hay un gran prejuicio de por medio. Y lo que dicen es que los hechos descritos se originaron por el actuar del especialista en infraestructura tecnológica del responsable de la Oficina de Tecnologías. ¿Quién va a usar esas computadoras? Que eso es lo que a mí me interesa, saber, ¿no? Porque yo cuando publiqué el tema de SUNAS en Twitter, no me van a dejar mentir, cuando yo le tomé atención especial a este asunto, ¿no? Yo hablé primero que nada del maltrato que estaban sufriendo algunas personas que trabajaban en la SUNAS. ¿Y cuál era el primer rollo que agarramos? Que SUNAS quería ser juez y parte, o sea, quería hacer a Sedapal juez y parte con el tema de los medidores. Hay algunos empresarios que ofrecen el servicio, ¿no?, de monitoreo de los medidores, y justamente ellos, los que venden los medidores y los que hacen el monitoreo de la efectividad de esos medidores, son los principales afectados. Se está afectando el poquísimo libre mercado que ya hay, en otras palabras. Entonces, cuando hablamos con Sergio Medina, él justamente nos trató de contar un poquito de esto, y lo dijimos en Limón para tu caviar. Yo quiero ver partes muy específicas de esa entrevista, en la que, por supuesto, tratamos de hablar pues con este señor, y él nos explicó, ¿no? Él nos explicó cuál era, digamos, la importancia, ¿no?, de esta medida. Entonces, los empresarios se estaban quejando justamente porque la poca competencia que hay, porque casi todo es el monopolio de Sedapal, le estaban a punto de dar todo el poder a Sedapal y no iban a medir en su totalidad todos los medidores de agua. Entonces, las personas obviamente van a ver alterado su servicio. Vamos a ver un poquito de la entrevista. Bueno, Sergio, vamos a arrancar con una noticia pues que acaba de salir. Dicen que denuncian que más de 170.000 medidores de agua no han sido verificados por Sedapal. Para, digamos, ir un poco al tema, hay gente que no tiene idea que existe la SUNAS, para empezar. No sabe qué es lo que reglamentó, cómo lo reglamentó, qué pasó ahí. A lo mejor para dar un panorama general y para poder después entrar en este tema, ¿no? Que es la consecuencia, ¿no? Porque dice que iban a medir solamente una muestra. Entonces, cuéntanos un poco, porque entiendo que tú representas a justamente a estas empresas que ofrecían ese servicio, ¿no? Correcto. Entonces quiero justamente saber si de pronto nos puedes dar un panorama general para que nuestra audiencia entienda un poco lo que está pasando. Perfecto. Mira, para ver, esto nace el año pasado, creo que en el mes de agosto, donde la SUNAS envía una propuesta a todas las empresas prestadoras de servicio, ¿no?, de saneamiento. En esta propuesta solamente invita no inicialmente, solo invita a las empresas prestadoras cuando había más gente entendida en el tema y más gente interesada, ¿no? Como por ejemplo, pues los organismos de inspección, el mismo INACAL, y qué sabría otros organismos muy importantes como la Defensoría del Pueblo. El tema es el siguiente, ¿no? Que saca esta propuesta, una vez que lo invita a todas estas empresas de servicios, saca la propuesta el 28 de diciembre del año pasado. En esta propuesta se tocaban 3 puntos, que son los principales. Uno era, existen organismos tipo A y tipo C, pero para hablar un poco, para que la gente nos entienda, existen organismos independientes que no tienen nada que ver en el proceso de comercialización del medidor de agua. Quiere decir que las empresas que nosotros manejamos no venden medidores, ni comercializamos medidores, ni tomamos lectura de los medidores, ni tenemos ningún servicio respecto al medidor. Solamente nuestro trabajo
único es la verificación del medidor de agua, cómo funciona. ¿Ok? Entonces, somos totalmente independientes. En esta propuesta que saca SUNAS, dice, bueno, señores, vamos a proponer que las mismas empresas prestadoras de servicio, o sea, CEDAPAL o cualquier otra empresa, pueda probarle el medidor de agua al usuario, o sea, mediante una verificación posterior, ¿correcto? O sea, desde el momento que el medidor esté instalado en el predio de un usuario, ya hay un interés de ambas partes para que su medidor salga correctamente bien en una prueba, ¿no? Entonces, Claro. no puede ser juez y parte, pues, la empresa prestadora de servicio, ¿no? Que tiene un interés que salga a su favor la prueba. Ese es por Ujú. un lado. Y por otro lado, era ilógico, o es ilógico, que los que venden medidores estén autorizados también para probar sus propios medidores. No hay un No, conflicto de claro. intereses, ¿no? Ujú. Entonces, esa era una de las propuestas que definitivamente para nosotros y para cualquier usuario no debe ir, pues, ¿no? La segunda propuesta era, te decía, al día de hoy se debe de verificar el medidor por lo menos una vez cada 5 años. Es al día de hoy. Bueno, no se viene cumpliendo en provincia menos, o sea, no, casi, no, bueno, nunca se cumplió en provincia la verificación posterior y no porque nosotros no hayamos ido a provincias, si hemos ido a provincia, hemos estado en Arequipa, en Tacna y en diferentes provincias otros organismos que al día de hoy no existen. Y bueno, y tuvieron que retirarse de provincias porque la SUNAS no ejercía su trabajo de fiscalización y no obligaba a las empresas a dar cumplimiento con la verificación posterior. Cosa que ellos dicen en su informe, que no hay empresas en provincia y todas están centradas en Lima. No, o sea, sí lo Ah, ya. existieron, ¿no? Después, bueno, dentro de este punto que es muy importante, es que al 5.º año no verifiquen el medidor si no lo cambian. O sea, en otras palabras, el usuario no sabe si le estuvieron cobrando de más, ¿no? O el medidor marcaba de menos. Y cuando uno dice marca de menos, pero no nos perjudica como usuarios. Claro que nos perjudica. O sea, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, CEAPAL y cualquier empresa municipal vive únicamente de la micromedición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vive de lo que cobra por los medidores de agua que nosotros pagamos con nuestros recibos. Entonces, Ujú. si la empresa recauda menos o cada vez recauda menos porque los medidores tienden a tener mayor agua no contabilizada, lo que va a hacer la empresa va a pedir un aumento de tarifas a las UNAS, le va a tocar la puerta y le dice, señores UNAS, ¿me puede dar un incremento de tarifas? Claro, porque su recaudación es menor y ellos tienen la necesidad de seguirle dando agua a la población. O sea, que el tratamiento del agua que entra a la tarjeta, que viene del río, tiene todo un tratamiento, tiene un costo, ¿no? Asimismo, Ujú. tiene un costo el enviarlo por las redes. Entonces, al no llegar a cubrir a nivel general sus costos operativos y todo, pide un aumento de tarifas. ¿Qué es lo que ha sucedido al día de hoy? CEAPAL le pide a SUNAS un aumento de tarifas para el año 2024 en 8.5%. Entonces, el agua no contabilizada o no facturada o el subregistro sí afecta directamente al usuario, sí afecta. ¿Ok? Claro. Entonces, ese era el segundo problema, o sea, no verificar y cambiar el medidor al 5.º año. Cuando tú cambias el medidor al 5.º año, le estás dando, entre comillas, una licencia como diciendo, señores, no ejecuten garantías de los medidores que están comprando, ¿no? Porque si yo tengo medidores que me están funcionando mal, pido pues garantías, ¿no? Por ejemplo, en Claro. el informe, este mismo informe de SUNAS, ellos tenían un gráfico donde dice que al primer año los medidores subregistran o tienen agua no contabilizada en un 30% y al segundo año en un 50% y así sucesivamente se va incrementando. Ahora, si ellos saben que esto tiende a incrementarse, es ilógico, ¿no? Que digas, no revisen y el 5.º año cambien el medidor. Entonces, Claro. o sea, si la idea es que, ojo, y esta agua no contabilizada, estamos hablando de millones de metros cúbicos, o sea, no estamos hablando de miles, sino millones de metros cúbicos, y todo el mundo vive pendiente
de las poblaciones que no les llega el agua, ¿no? O sea, no tienen agua por las redes, tienen que pagar 20 soles por un metro cúbico de agua, cuando en realidad, pues, si el agua no contabilizada fuera mucho menor, esta gente no tendría necesidad que le manden un camión, 2 camiones, ni 100 camiones, ¿no? O sea, lo ideal es que le llegue por una red el agua. Entonces, Claro. el problema es ese, ¿no? El cambio del medidor al quinto año. Y el tercer problema que nosotros vemos ahí es el tema del muestreo, ¿no? O sea, Exacto, eso, a ese punto justamente quería llegar, porque cuando yo hablé de esto la última vez aquí en el canal, bueno, no necesariamente en este canal, en el programa, había dicho justamente que la muestra era muy pequeña, ¿no? O sea, querían ver, digamos, monitorear algunos, pero bueno, otros no, tiene que ser con muestra y al final que todo el mundo está pagando lo que no se mide. correcto, efectivamente, ¿no? O sea, lo ideal y lo correcto es que se haga la verificación del 100% de los medidores. Claro, que es lo normal, Imagínate, ¿no? yo llego al quinto año, ¿no? Y cuando llego yo al quinto año, me hicieron un muestreo, bueno, algunos se enterarán cómo está su medidor, si estuvo marcando de más o de menos, ¿no? Pero el resto no va a saber, Claro, los ojo, tortudos. así es. Y también existe el sobreregistro. No será el sobreregistro cantidades inmensas, ¿no? Pero también hay sobreregistro. O sea, hay usuarios que al no probarle los medidores también se ven perjudicados, ¿no? O sea, es por ambas partes. Lo ideal es que el medidor marque lo correcto y que se verifique el 100% de los medidores, no solamente un muestreo, ¿no? De eso se trata. Hay una parte donde dice, existe en el tema o sea, son términos que usa el INACAL, ¿no? Donde dice el control metrológico es de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir el control metrológico? El control metrológico quiere decir la aprobación de modelo de un medidor antes de ser vendido tiene que pasar por una serie de pruebas para llegar a una aprobación de modelo. De ahí tiene que pasar por una verificación inicial antes de ser instalado en el periodo del usuario. Y el tercer punto del control metrológico obligatorio es la verificación posterior. Entonces, la idea es que esta verificación posterior se cumpla al 100% y no que solamente sea mediante un muestreo y un muestreo insignificante. Bueno, o sea, si estamos hablando que estamos con 1.500.000 medidores, no podemos pues muestrear, no sé qué sabré yo, pues una cantidad pues de 10.000, 15.000 medidores para un universo tan grande, ¿no? Bueno, estas fueron algunas de las declaraciones del señor Sergio Medina, que habla por los empresarios que veían este tema de los medidores. Pero eso no es lo peor. O sea, eso no es lo peor que ocurrió cuando estaban viendo, por supuesto, este tema de SUNAS. Esto fue publicado, si no me equivoco, esto fue publicado hace 3 meses. O sea, yo esto lo había publicado ya hace 3 meses. Y ya estábamos hablando de que había un lobby con los niños del Congreso, de que había un lobby con algunas personas relacionadas al corrupto inhabilitado Martín Vizcarra, y ahora se aumenta el escándalo. Porque, ojo, ahora el escándalo es el que les estábamos diciendo de Expreso, ¿no? O sea, están comprando cosas que la Contraloría está observando. Ya, pero eso no es todo. Quiero que veamos este tweet que yo justamente publiqué. Miren cuándo, publiqué esto en el 29 de marzo de este año, ¿ya? Porque yo he seguido de cerca el caso y ya sabemos que cuando yo he hablado del tema, obviamente ha causado revuelo. La ola de críticas al presidente de SUNAS, Mauro Gutiérrez, por su intención de modificar el reglamento de calidad en favor de Sedapal, se suma a la protesta de los trabajadores contra Aldo Fabrián Prieto Santos, el coordinador de gestión administrativa, puesto creado recientemente con una remuneración de nada más y nada menos 14.000 soles, 1.500 soles menos que el gerente general y con mínimas responsabilidades, ¿no? Ha habido cualquier cantidad de quejas. Según nuestras fuentes, el mencionado sujeto ingresó hace varios meses y hoy es trabajador CAS, ostenta que es más poderoso que el gerente general y los demás funcionarios,
Y bueno, han estado pasando estas cosas y me acuerdo que llegó este mensaje a mi bandeja, no lo puedo publicar con nombre, pero dice: hola, Vania, no podré persuadir en mi contacto, temen represalias si necesitan trabajar, pero hay mucha incomodidad por las forzadas condiciones en las que deben trabajar. Si llegas temprano, agarras escritorio, no trabajan agrupados por áreas. El espacio es más reducido porque luego de pandemia redujeron los pisos alquilados y el personal ha aumentado. Los hacen ir y venir con las pesadas y costosas laptops que deberían mantenerse en trabajo remoto o en la oficina. Son activos que cada día están expuestas a robo o pérdida con la valiosa información institucional. Si logro conseguir algún correo o memo, te alcanzo. Por la relación familiar con una trabajadora en la licitación tampoco puedo aparecer, espero tu comprensión, ¿no? Es un semi-analfabeto digital, ha variado las condiciones laborales pactadas en los contratos de muchos trabajadores y los está obligando a ir a trabajo presencial en espacios inadecuados y reducidos. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo les quiero preguntar una cosa, ¿no? Si esto ha pasado en marzo, ¿qué hacen comprando más laptops? ¿Dónde las van a poner? ¿Quién va a trabajar con eso? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? ¿Quién va a trabajar con esas laptops? ¿Cómo va a funcionar eso? Y eso no es todo, porque como bien dijo Marielita en el informe, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en este momento está dirigida por funcionarios, exfuncionarios del cuestionado gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? El gobierno de Castillo designó a Mauro Gutiérrez como jefe de la SUNAS en mayo del 2022 mediante su prerrogativa y sin tener en cuenta su perfil que no se adecuaba al cargo vacante. Eso no fue todo. Acá tenemos, yo quiero que veamos específicamente estos tweets, ¿no? De estos tweets de Lucía Ruiz Ostoic, que obviamente es una de las favoritas de Vizcarra, ¿verdad? Entonces, yo quiero que veamos eso ahorita para que se hagan más o menos una pequeña idea, ¿no? Miren, aló Policía Perú, disuadir y neutralizar el accionar delictivo. Un dato, ¿no? ¿Por qué no entran a las Malvinas a recuperar los cientos, quizás miles de celulares comprobadamente robados? O quizás Tacora, o quizás donde se deshuesan autos cerca del cementerio, ¿no? Acá sigan desbaratando noticias falsas, la encerrona, ¿no? Hincha de la encerrona, el rey de las fake news. Buen programa, sobre todo en informe inaceptable del gobierno que sustenta el estado de emergencia nacional en el que nos encontramos, ¿no? Después acá miren lo que dice. Buena remembranza, recordé que mi abuelo y poco conocí de mis raíces para mí, para mi vida. Sin Lima, mi abuelo y Pedro Castillo, ¿no? En La Mula. Convertir Palacio de Gobierno en un museo es buena idea. Esto opina la historiadora de arte Natalia Maluf, ¿no? Qué importante la elección de Castillo para tener claro el entorno familiar, amical y profesional. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que las muertes de este gobierno no han sido producto de excesos de las Fuerzas Armadas y policiales? Diner Silly, Alberto Taro, ahí les hablan, ¿para cuándo? Otro mensajito a la nación igual o más incendiario que los anteriores. ¿A qué hora el gobierno se disculpa por los casi 200 detenidos en San Martín? Diner Silly, el desplazamiento inmaculado en Cusco, a nivel mundial se tiene claro quién es el presidente del Perú, elegido democráticamente. En Perú también lo sabemos, yo lo tengo claro, una consulta, ¿quién reconoce a Perú como presidente de Venezuela? ¿No? O sea, recontra roja la tipa, y ahí está, en su NAS, ¿no? En su NAS, feliz. Y yo recuerdo que yo publiqué el siguiente artículo en El Reporte para que vean que hace tiempo se está hablando del tema. Esto fue el 17 de marzo de este año, ¿no? El 17 de marzo. Resaca castillista. Y acá, una de las resacas del gobierno de Pedro Castillo ha sido justamente los cambios en la SUNAS. Juez y parte, ahora que el país se inunda, están haciendo esto, ¿no? ¿Quiénes son las lumbreras que propusieron esto? Ahí está. Ahí yo ya estoy hablando de Lucía Ruiz Ostoic, miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Y acá está, los niños del Congreso, vitales para el plan de la presidencia. Miren, Flores Ancache en la Comisión de Energía y Minas en ese entonces, Camiche, Paloma Sarria e incluso estaba metida Cayetana Aljovín, que utilizaría su buena relación con Fuerza Popular y Acción Popular para concretar este lobby, ¿no? Y ahora, para colmo de males, está involucrada Sada Goray, está involucrado Salatiel Marrufo, él con Heiner Alvarado han estado metiendo gente a SUNAS,
están absolutamente impunes, hacen lo que les da la gana. ¿Y cuándo vamos a tener resultados al respecto? ¿Cuándo vamos a saber qué va a pasar con SUNAS? Van a tener que aparecer más señores diciendo que les están aumentando con pensión de jubilado. Le están aumentando el precio del agua a 500 soles. ¿Cuántas personas están en esa situación? ¿Cuántas personas, por esta irresponsabilidad que ya habíamos expuesto de los medidores, porque ellos mismos están vendiendo los medidores, poniendo los medidores y evaluando los medidores? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de justicia es esa? O sea, es un monopolio que para colmo se autoevalúa. ¿Qué mafia es esa? ¿Qué mafia es esa? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Y por qué le prestan atención a todo menos a SUNAS? Ahorita eso debería ser portada en todas partes, más que el viaje de Dina, más que poner a Petro. ¿Por qué solo Expreso saca noticias de esto? A eso voy yo, con que realmente no podemos seguir tolerando este tipo de atropellos por parte de SUNAS. Tienen que cambiar a la gente ya. Yo hablaba con un amigo hace poco, porque claro, no tiene sentido que le presten atención a todas las otras entidades y cuando toca ver a SUNAS no lo ven. ¿Qué le deben a esa gente? ¿Le deben favores a Salatiel Marrufo? ¿Le deben favores a Sada Boray? ¿Le deben algo a Mauro Gutiérrez? Es gente comprobadamente castillista, por el amor de Dios. ¿Cómo no van a sacarlos de ahí? Tienen que cambiar la directiva, ya. Y tiene que dejar de afectarse el libre mercado, el poquísimo libre mercado que existe ahí, para no quitarle el trabajo a estos empresarios. Es gravísimo el tema. Yo no sé por qué nadie le presta atención, pero es hora de hacerlo y de una vez. Con esto cerramos el caso de SUNAS y espero que haya quedado claro y sobre todo espero que la gente empiece a tomar conciencia y empiece a denunciar. A mí me habló uno de los funcionarios de SUNAS para supuestamente ir a ver el asunto de los medidores. Me habló Carmen Sandoval, que era DIRCOM de SUNAS, y me dijo que quería que yo vaya a hacer una visita porque yo estaba dando fake news. Y yo le pregunté a qué se refería y me dijo, no, es que sí pueden evaluarlos, los medidores, solo tienen que llamar. O sea, para que la gente se dé cuenta que hay un cambio, porque a veces son mínimos, ahí recién pueden llamar. ¿A qué se refieren con eso? ¿Ustedes le están viendo con la cara de estúpida a la gente? Y yo le dije que sí, pero al final quedó en absolutamente nada. Le pedí hablar específicamente con Mauro Gutiérrez. Pedí hablar con él y me dijeron que no. Y me dijeron que querían hablarme del proyecto de micromedidores y jamás me hablaron del tema. Entonces, yo quisiera saber si en algún momento me van a volver a invitar, porque yo quiero ir y quiero preguntar qué es lo que está pasando ahí. Pero lamentablemente no me han vuelto a hablar y por supuesto saben perfectamente que están en falta y les da miedo pues que uno esté justamente exponiendo todo lo que están haciendo. Si tú tienes un problema, ya sabes que puedes escribirnos a La Verdad Nos Hará Libre en Gmail para que justamente podamos sacar tu denuncia y podamos seguir viendo este tema, porque no puede ser que no se solucione. Se tiene que proteger a los empresarios que están viendo esto de manera objetiva. No es posible que Sedapal sea juez y parte y no es posible que SUNAS y Sedapal, que son tan cruciales para la vida de los peruanos, estén involucrados en escándalos de corrupción tan grandes como los de Marrufo. Es inaceptable. Recuerda que si quieres mantenerte informado, solo tienes que entrar a votocatólico.org, poner tu correo electrónico y tu código postal y así recibirás todos los días en tu mail el lazo, para que no te pierdas una sola noticia del mundo católico.